Queridas, queridos, vamos a continuar con la etiología de la histeria, texto de 1896, texto escrito por Sigmund Freud para la comunidad médica de su tiempo. Recordemos que la histeria era una condición de enfermedad mental, una condición patológica en tiempos de vida de Sigmund Freud. Para el momento de escrito este trabajo, Sigmund Freud era un médico joven, más o menos como de mi edad. Ya estaba casado, no recuerdo si tendría hijos, pero era, digamos, todavía un Freud antes del psicoanálisis. Ajá. Dice el texto, que recordemos ha sido un texto demandante en el sentido de contextualizarlo, demandante en el sentido también de explicar, digamos, tanto el momento específico en el cual el doctor Sigmund Freud estaba no nada más viviendo, sino pensando y ejecutando en la práctica diversas hipótesis, diversas teorías que él en su trayecto profesional había gestado. Ajá. Hablamos específicamente de la teoría de la seducción que palabras más, palabras menos, quiere decir toda neurosis, toda enfermedad mental es única y exclusivamente atribuible a un evento de abuso sexual ocurrido durante la infancia. Ajá. Esto fue cuestionado por el mismo Freud tiempo después, pero es básicamente todavía tiempo pre-psicoanalítico. Al momento de escrito este texto no hay propiamente un complejo de Edipo, como si Freud ya hablaba de un psicoanálisis. Ajá. Dice el texto. Para mantener nuestras afirmaciones de que los sucesos sexuales infantiles constituyen una condición fundamental o, por decirlo así, la disposición de la histeria, si bien no crean inmediatamente los síntomas histéricos, sino que permanecen en un principio inactivos y solo actúan de un modo patógeno ulteriormente al ser despertados como recuerdos inconscientes en la época posterior a la pubertad. Para mantener estas afirmaciones, repetimos, hemos de contrastarlas con las numerosas observaciones que señalan ya la aparición de la histeria en una infancia anterior a la pubertad. Ajá. Mm, nótese cómo contextualizando el texto podemos aproximarnos a estos sucesos como eh, ciertamente y desde el punto de vista médico, no legal, se habla de sus sucesos sexuales infantiles injustos. Ujú. Todavía Freud no puede concebir, por ejemplo, una sexualidad donde la fantasía forma el primer producto psíquico. Ajá. La primer relación o por lo tanto el primer acto sexual no es en el cuerpo, es en la fantasía. Es algo que Freud no puede en este momento concebir, lo haría después. Ajá. Les dejo en la descripción los tres ensayos de teoría sexual cuando podemos leer a un Freud todavía ya más maduro. Pero, dice el texto, las dificultades que aquí pudieran surgir quedan resueltas al examinar con algún detenimiento los datos conseguidos en el análisis sobre las circunstancias temporales de los sucesos sexuales infantiles. Es verdad, estamos contrastando las dos traducciones. Ahorita están viendo en pantalla Luis López Ballesteros y de Torres. Ahorita les voy a presentar la Standard Edition. Me pregunto, miren, acá dice vivencias, no sucesos. Ajá. Todo el abordaje de este texto nos ha también forzado a, digamos, plantear al menos la hipótesis de sugerir acciones concretas para la protección de la infancia. Ajá. En cualquier circunstancia que nosotros pudiéramos enfrentar, ya sea en la práctica de la psicología, medicina, psiquiatría, por supuesto, el mismo psicoanálisis como una práctica que no depende justamente de la profesionalización, sino no tanto de una teoría, sino pensaría yo de un valor, de una valentía específica para atreverse a escuchar a los prójimos, ajá, escuchar y actuar. Ujú. Vamos a continuar con la lectura.
Vemos entonces que la eclosión de síntomas histéricos, eclosión me llama la atención esa palabra, comienza no por excepción, sino regularmente en los casos, en los casos graves por nosotros analizados. Aquí no sé si se refiere con este nosotros a Freud y Breuer o Breuer, ajá, o a él solito hacia los 8 años, y que los sucesos sexuales que no muestran un efecto inmediato se extienden cada vez más atrás, hasta los 4 o los 3 o incluso los 2 años de vida del sujeto. Vamos a acabar este párrafo y lo contrastamos ahí sí con una lectura de esta segunda parte del párrafo en traducción en edición estándar, ¿vale? Dado que la cadena formada por los sucesos patógenos o sucesos que dan a luz la histeria, la enfermedad mental, entre comillas, no aparece interrumpida en ninguno de los casos examinados, al cumplir 8 años el sujeto, hemos de suponer que es esta edad en la que tiene efecto la segunda dentición. Entiendo que salen los dientes permanentes. Ajá. Forma para la histeria un límite a partir del cual se hace imposible su causación. Aquellos que no han vivido anteriormente sucesos sexuales no pueden ya adquirir disposición alguna a la histeria. En cambio, quienes los han vivido pueden ya comenzar a desarrollar síntomas histéricos. La aparición aislada de la histeria anterior a este límite de edad, anterior a los 8 años, habría de interpretarse como un signo de madurez precoz. La existencia de dicho límite se halla probablemente enlazada a los procesos evolutivos del sistema sexual. El adelantamiento del desarrollo sexual somático, es decir, corporal, es un evento frecuente e incluso pensarse, y puede incluso pensarse en su impulsión por prematuros estímulos sexuales. Eh, Puede ser que no hayan entendido mucho de esta lectura. Básicamente, lo entiendo así. Ajá. Dado lo observado por Sigmund Freud hasta este momento de su vida, él puede señalar que en la vida de ciertas personas hay, digamos, ciertas vivencias o experiencias sexuales que literalmente pueden afectar, digámoslo así, y estoy siendo muy literal en el texto, de manera negativa a una persona. Ajá. Puesto que, digámoslo así, esas vivencias inmediatamente las llevan a la histeria, a la enfermedad mental. Ajá. Estoy leyendo, digamos, lo más literal el texto posible, interpretando lo menos posible. Ajá. Es decir, supongamos, y aquí, repito, estamos en un texto pre-psicoanalítico, un evento infantil entre comillas, sexual, que se entiende en este contexto como abuso sexual, es un drama, es una tragedia. Ajá. Desde el punto de vista, digámoslo así, de la salud mental. Ajá. Para aproximarnos con palabras actuales. Ajá. Ahora, mm, no solo la evolución del pensamiento freudiano nos permite ubicar eh, una reconcepción, un replanteamiento de la noción sexual o sexualidad para justamente colocar, por ejemplo, lo voy a poner así, gente que se trauma no por un acto, sino por un pensamiento, una fantasía, un sueño, algo que no tiene una realidad efectiva, pero sí realidad psíquica. Ajá. Justamente complejo de Edipo. No es nada más, ay, qué bonito sería, sino también, qué bonito sería, por ejemplo, abrazar, únicamente abrazar a papá o a mamá, pero también, ¿por qué está papá o mamá aquí? ¿Por qué no se van y se mueren? No. Supongamos, soy un niño de 3 años y más o menos por Dragon Ball vi cómo Goku mató a Majin Buu, por ejemplo. Ajá. No, pero, ¿y si papá se muere y no regresa?
No, 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 no. ¿Qué pensamiento tan más malo acabo de tener? Ajá. Entonces, no se trata, en este caso, como lo propuse anteriormente, a ver cómo podemos proteger a los niños, a las niñas de cosas que efectivamente pueden vivir, de un abuso que efectivamente pudieran padecer, sufrir, sino también la imposibilidad de todo ser humano de proteger a otro ser humano sobre lo que él o ella piensan, fantasean, sueñan o dicen. Ajá. Este cambio, digámoslo así, cuidarnos de lo que pasa en el mundo, algo completamente natural y necesario para que, digámoslo así, no solo los niños, las niñas crezcan bien, crezcan felices y sanos, sino también todo ser humano. ¿Ah? Todo ser humano, adultos incluso, tenemos diversos niveles de vulnerabilidad. ¿Sí? Pero cuando llevamos esa vulnerabilidad justamente al terreno de la producción psíquica, ahí es donde justamente todos y cada uno, voy a decirlo así, podemos vulnerarnos a nosotros mismos. Y esto no me refiero a voy a pensar en hacerme daño, no, sino se me ocurre hacer una cosa. Quiero tocar guitarra, pero también quiero estudiar. Estudiar, tocar guitarra, no sé qué hacer, entonces tengo que decidirme por uno. Ya, voy a estudiar. Ajá. Por ejemplo, esto podría sonar, digamos, como muy sencillo, pero cuando los conflictos internos justamente devienen en esta clase de, digamos, no resoluciones de daño, no me refiero tanto a eso, sino a un dolor profundo por un sacrificio que podría parecer a un observador como muy inocente, como muy indiferente, pero el sujeto lo siente como sumamente no solo doloroso, casi hasta mortal. Helado de vainilla o helado de fresa, no puedo decidir, entonces no tomo nada. Y en esa indecisión, un gran sufrimiento, por ejemplo. Ajá. Voy a continuar con el texto. Observamos así la necesidad de cierto infantilismo, tanto en las funciones psíquicas como como del sistema sexual, que para una experiencia sexual acaecida en este periodo desarrolle luego, como recuerdo, un efecto patógeno. Miren qué curioso. Hoy es verdad, lo iba a leer en la otra traducción. Sin embargo, no me atrevo a sentar afirmaciones más precisas sobre la naturaleza de este infantilismo psíquico ni sobre su limitación cronológica. En otras palabras, queridas, queridos, hay que concebir siquiera como posibilidad que el ser humano adulto y el ser humano infantil piensen o vivan, digámoslo así, su propia sexualidad de forma diferente. Ajá. Cierto infantilismo, podríamos decir, desde un punto de vista un poco inocente, una cierta inmadurez. Ajá. Cuando digo un poco inocente es justamente porque estamos en vías de concebir, digámoslo así, una infancia mucho más poderosa de lo que como adultos podríamos considerar. Y digo infancia, no sexualidad infantil. La sexualidad infantil justamente va muy ligada a esta actitud de los niños, de las niñas, natural. Inocente no en el sentido de que no hay maldad, tampoco quisiera señalarlos de malos, sino simplemente de que me gusta, lo hago. No me importa lo que diga papá, mamá, si quiero, lo hago. Eso, digámoslo, introduce a los niños justamente a un nivel de vulnerabilidad social en el cual, por ejemplo, una cosa es, me toco mi cabello, me gusta tocarme mi cabello, y otra cosa es, me gusta lastimar a los demás porque así me siento feliz y así siento que las mariposas en el estómago
me hacen sentir bien, por ejemplo. Y al yo ir a lastimar a los demás, soy lastimado e incluso hasta asesinado, ajá, o muerto, no sé. Ajá. Pero justamente no estamos hablando de aquí de, entre comillas, una patología mental, una sociopatía, algo así, sino simplemente una adquisición natural de cualquier ser humano por un gusto sádico, podemos decirlo. Ajá. Antes de avanzar ya al inciso D, que es el último de este segundo capítulo, mismo texto, otra traducción. ¿Qué les parece? Vamos a avanzar. A ver, ¿cómo está? Vamos a ver esto. Es que hasta aquí es bastante comprensible, pienso yo. Está Freud haciendo cálculos, ajá, más o menos 8 años, ajá, a partir del cual nosotros podemos decir, ya en los 8 años, niñas y niños tienen mayor comprensión de su cuerpo, ajá, mayor comprensión, digamos, de lo que ocurre. Ujú. Dice el texto. Si alguien no tiene unas vivencias sexuales más tempranas, a partir de ese momento ya no puede quedar predispuesto a la histeria. Ujú. Y quien las entrega puede, y quien las tenga, perdón, puede desarrollar ya unos síntomas histéricos. Aquí, por supuesto, es una hipótesis, no podemos aproximarnos a esto como un dato certero, ajá, como una edad ideal, digamos, para empezar una educación sexual, que ese sería, digamos, como un muy buen título de video. Ujú. En cuanto a la aparición de la histeria, aún más allá de esta frontera de edad, o sea, antes de los 8 años, se puede interpretar como un fenómeno de madurez temprana. La existencia de esa frontera se entrama muy probablemente con unos procesos de desarrollo dentro del sistema sexual. Me llama la atención esa palabra, el sistema. Ujú. A menudo se observa un precoz desarrollo sexual corporal o somático, y hasta es concebible que una estimulación sexual prematura pueda promoverlo. Me llama la atención también a qué llama Freud estimulación sexual prematura. No lo entiendo. Ajá. A ver, nota 18. Véase la nota larga a pie de página en nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Por supuesto, ya tenemos ese texto, no iremos a él en este momento. Nuevas puntualizaciones. Mm, aquí dudo sobre, ¿es necesario ver eso? No estoy tan seguro. Mm, es que de todos modos se entiende. Aquí, digamos, lo que Freud quisiera señalar dentro de la comunidad médica es hay que cuidar a nuestros niños, hay que cuidar a las infancias, porque si esto ocurre, es muy probable que ocurra esto otro. Enfermedad mental, entre comillas, ajá. Neurosis, histeria. Ujú. Así obtenemos una indicación de que cierto estado infantil de las funciones psíquicas, así como el sistema sexual, es indispensable para que una experiencia sexual sobrevenida en este periodo despliegue luego, como recuerdo, un efecto patógeno. Miren, es que es curioso. Estado infantil de las funciones psíquicas. Así, queridas y queridos, podemos empezar a concebir algo inconsciente. Ajá, digámoslo así. Nuestro inconsciente nunca madura, no le es necesario. De hecho, en su falta de madurez está su poder adaptativo, está la posibilidad de relanzar el deseo por vivir. Por ejemplo, ajá, el deseo por vivir, por conocer, por comer, por amar, etcétera, por estar, por ser. Ujú. Aquí es importante notar, y esto es un aporte mío al texto, lo inconsciente no es inmediatamente lo enfermizo.
Lo inconsciente es, sí, lo infantil, pero lo infantil no como lo malo en nosotros, sino como lo que nos puede impulsar a más. Ajá. Voy a dejar hasta ahí mi comentario. Ujú. Sin embargo, no me atrevo a pronunciarme con más precisión sobre la naturaleza de este infantilismo psíquico y su deslinde temporal. Aquí, por supuesto, es necesario referir infantilismo psíquico también a la condición narcisista y cómo, justamente en este comentario, no podemos ubicar ni a lo inconsciente ni al narcisismo como lo malo en sí. Digamos, son estructuras hipotéticas que nos ayudan a diferenciar ciertas posturas del sujeto humano, ya sea incluso en nosotros mismos, sobre determinados elementos, sobre determinadas vivencias. Ajá. Vamos a continuar y posiblemente este sea un video muy cortito. Ya estamos avanzados, he dado mucho contexto a esta lectura y por supuesto que, eh, digamos, el texto que estamos abordando en este preciso momento puede entenderse, digamos, de manera más literal, ajá, con unas pequeñas observaciones. Dice, inciso D, están viendo en pantalla, traducción por Luis López Ballesteros. Pudiera también preguntársenos cómo es posible que el recuerdo de los sucesos sexuales infantiles desarrolle tan magnos efectos patógenos cuando el hecho mismo de vivirlos no provocó trastorno alguno. Buena pregunta. En otras palabras, supongamos, ya no estamos hablando, por ejemplo, un niño que dice, me gusta que mi papá me palmee la cabeza. No. Estamos hablando casos que el mismo doctor Freud ha expuesto, un par de hermanitos que desde los 3 años tuvieron relaciones sexuales sin ser descubiertos por los padres y así se mantuvieron hasta los 20. Ajá. Sin embarazo. Por ejemplo, una situación totalmente extraña, totalmente, desde el punto de vista social y humano, totalmente desquiciante. Y sin embargo, ninguno de ellos, hipotéticamente, presentó trastorno psíquico alguno, ninguna neurosis, ninguna psicosis, nada. Ajá. ¿Por qué? Realmente, dice el texto, no estamos habituados a observar de que una imagen némica, un recuerdo, emanen fuerzas de las que careció la impresión real. Se advertirá además con cuánta consistencia se mantiene en la histeria el principio de que solo los recuerdos pueden producir síntomas. Esto es directo herencia de estudios sobre la histeria. El histérico padece principalmente de reminiscencias, de recuerdos. Ajá. Les dejo los estudios sobre la histeria en la descripción de este video. Ujú. Ah. Los recuerdos producen síntomas. ¿Cómo es eso? Se ha explicado previamente, no solo aquí, en estudios sobre la histeria. Pero mm, podemos decir, del recuerdo, no solo evocado, el mismo sujeto se hunde, ajá, con su recuerdo. Esto podría no tener mucha coherencia lógica a menos de que uno esté viviendo diversas situaciones sociales y psíquicas. Ajá. Cuando digo el sujeto se hunde con el recuerdo, les invito, por ejemplo, a pensar o a investigar sujetos que han perdido no solo a alguien valioso, sino a un enamorado o enamorada. Ajá. No es una cuestión sencilla, digamos, esa clase de pérdidas, porque literalmente uno siente que se va.
con el recuerdo. Ajá. Ahora, no solo comparemos la situación de la pérdida, podremos decir el duelo, pero también el valor, la importancia que como individuos humanos vamos atribuyendo a los diversos elementos que conforman nuestra vida, que le dan su significado. Ajá. Ya no hablemos nada más de pérdida de, sino por ejemplo, transiciones. Ya no soy un niño, soy un hombre. Ya no soy estudiante, soy un trabajador. Ajá. Esto podría sonar sencillo, pero vivirlo no es nada sencillo. Ajá. Ya no soy una niña, soy una mujercita. Ya no soy una mujercita, soy mamá. Ajá. Etcétera, 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 etcétera. Ujú. Realmente, queridas, queridos, cuando aquí el doctor Freud señala recuerdos, se puede entender de forma literal, pero también, al mismo tiempo, debemos considerar el peso que cada producto psíquico tiene sobre el sujeto y solo sobre él o ella. Ajá. He puesto muchos ejemplos en este video que podrían parecer exagerados, pero justamente al que ha adquirido la capacidad de escuchar a sus semejantes, esta clase de diferencias, esta clase de, podemos decirlo desde el punto de vista del testimonio, del testigo, esa clase de exageraciones adquieren sentido. Ajá. Vamos a ver, estamos todavía en el... vamos a ver, a terminar este párrafo y nos vamos con otra traducción. Todas las escenas posteriores en las cuales nacen los síntomas no son verdaderamente eficaces, y los sucesos a los que corresponde eficacia auténtica no producen en un principio efecto alguno. Se entiende que en un principio es al momento de ocurridos los hechos. Ajá. Pero nos hallamos aquí ante una cuestión que podemos muy bien desglosar de nuestro tema. Sentimos ciertamente la necesidad de llevar a cabo una síntesis de toda la serie de singulares condiciones a cuyo conocimiento hemos llegado. Para la producción del síntoma histérico es necesario que exista una tendencia defensiva contra una representación penosa. Ajá. Representación, idea, fantasía, etcétera. Cualquier producto psíquico. Ujú. Esta representación ha de hallarse enlazada lógica y asociativamente con un recuerdo inconsciente, por conducto de los elementos intermedios más o menos numerosos, que por el momento permanecen también inconscientes. El contenido de dicho recuerdo inconsciente ha de ser necesariamente sexual y consistir en un suceso acaecido en un determinado periodo infantil. Y no podemos menos que preguntarnos cómo es posible que este recuerdo de un suceso inocuo, es decir, inofensivo, en su día, tenga a posteriori, después, el efecto anormal de llevar a un resultado patológico, un proceso psíquico como el de la defensa. Es decir, yo no quiero saber de mí. Ujú. Esta elección entre tocar guitarra o estudiar me resulta tan difícil, tan dolorosa, que mejor no hago nada. Por ejemplo, me pongo a ver Netflix. Por ejemplo, ajá, dice el texto, permaneciendo por sí mismo inconsciente en todo ello. Ajá. Agüita, agüita. No obstante, habremos de decirnos que se trata de un problema puramente psicológico, cuya solución hace necesarias ciertas hipótesis de los procesos psíquicos normales y sobre el papel en que ellos desempeñan la conciencia, pero de momento puede quedar insolucionado, sin que ello disminuya el valor de nuestros descubrimientos sobre el origen o la etiología de los fenómenos histéricos. Ajá. Ahí finaliza el capítulo número 2 en este inciso B, que ciertamente estoy tentado, queridas y queridos, a leer ya la última parte. El capítulo 3 que, a ver, empieza en la página 506, finaliza, ay, caray, 512, son 6 páginas. Mm,
Vamos a ver qué tan difícil se pone esto. Ajá. Eh, Están viendo el texto en ediciones estándar. Ahorita, justo por tratar de acabar el texto, no lo voy a leer. Esto que están viendo en pantalla, lo leí hace tiempo. Creo que el texto se comprende. También por eso no me es necesario recurrir a esta otra traducción en este preciso momento. Ujú. Vamos a ver. Capítulo 3. El problema antes planteado se refiere al mecanismo de la producción de síntomas histéricos, pero nos vemos obligados a exponer la causación de estos síntomas sin atender a aquel mecanismo, sin prestarle atención, circunstancia que ha de disminuir la claridad de nuestra exposición. Mm. Volvamos al papel desempeñado por las escenas sexuales infantiles. Temo haber hecho formar un concepto exagerado de su fuerza productora de síntomas. Haré, pues, resaltar de nuevo que todo caso de histeria presenta síntomas cuya determinación no procede de sucesos infantiles, sino de otros ulteriores y a veces recientes. Si bien otra parte de los síntomas depende desde luego de los sucesos de las épocas más tempranas. A ella pertenecen principalmente las tan numerosas y diversas sensaciones y parestesias generales. No me acuerdo qué es parestesia, ahorita lo buscamos. Parestesias genitales y de otras partes del cuerpo. Síndromes que corresponden principalmente, simplemente al contenido sensorial de las escenas infantiles, alucinatoriamente reproducido y muchas veces dolorosamente intensificado. Ajá. Mm, ¿Cómo lo podemos entender? Primero, ¿qué es una parestesia? A ver si acá, ah, miren, sí, tiene la misma palabra, parestesia. Sensaciones y parestesias. Permítame un segundo, ya tengo abierto mi navegador. Parestesias. ¿Qué es una parestesia? A ver, nos dice Gemini. Una parestesia son sensaciones anormales en la piel, como hormigueo, adormecimiento o pinchazos, como piquetitos, ¿ah? Que ocurren sin un estímulo previo. Ok, síntoma histérico, parestesia. Ajá. A ver, regresamos al texto. Entonces son sensaciones corporales, ajá, extrañas, sin una razón aparente. Ujú. Dice el texto. Otra serie de fenómenos histéricos mucho más corrientes, como deseo doloroso de orinar, dolor al defecar, al cagar, trastornos de la actividad intestinal, espasmos laringios y vómitos, perturbaciones digestivas y repugnancia a los alimentos, demostró ser también en el análisis y con sorprendente regularidad derivación de los mismos sucesos infantiles, quedando fácilmente explicada por peculiaridades constantes de los mismos. Las escenas infantiles sexuales son difícilmente imaginables para un hombre de sensibilidad sexual normal, pues contienen todas aquellas transgresiones conocidas por los libertinos y los impotentes, alcanzando en ellas un impropio empleo sexual de la actividad bucal y la terminación del intestino. Ujú. No me salté ninguna página. Me pareció que el texto iba hacia un lado y luego se fue hacia otro. Me parece. A ver, un segundito. Mm, eh, Serie de fenómenos histéricos se demostró muy frecuentemente derivación de los mismos sucesos infantiles. ¿Ok? Ok. Mm, Esto es lo que me llama también la atención. ¿Será aquí que el doctor Freud, con su perspectiva, puede ser médica, puede ser
judía, puede ser masculina o puede ser incluso moral. Ajá. Se tome a sí mismo como referente. Ujú. Y podemos decirlo, en estos momentos, estas escenas sexuales infantiles no eran contadas por niños. Ajá. Hasta donde se sabe, los casos que Freud narra son casos de adultos que cuentan sus vivencias infantiles. Ajá. Es decir, lo que les pasó cuando eran niños o lo que vivieron cuando eran niñas o niños. Ajá. Dice el texto. El asombro que este descubrimiento produce queda pronto reemplazado en el médico por una comprensión total. De personas que no reparan en satisfacer en sujetos infantiles sus necesidades sexuales, no puede esperarse que se detengan ante ciertas formas de tal satisfacción. Pero, además, la impotencia sexual de la infancia impone irremisiblemente aquellos actos sustitutos o subrogados a los que el adulto se rebaja en los casos de impotencia adquirida. Aquí entiendo impotencia, que esto es también algo que viene repitiéndose en el texto, como, digamos, la incapacidad para una respuesta sexual, ya sea la erección en el hombre o la lubricación en la mujer. Ajá. Mm, Y de esto, por supuesto, no nos había hablado Freud antes, digámoslo así, que ciertos sujetos son, digamos, inclinados a ciertas perversiones porque de otra forma nos excitan. Ajá. Dice el texto, todas las extrañas condiciones en el que la desigual pareja, aquí está hablando sí definitivamente de abuso sexual infantil, ajá, prosigue sus relaciones amorosas. El adulto no puede sustraerse a la mutua dependencia concomitante a toda relación sexual, pero, pero que al mismo tiempo se haya investido de máxima autoridad y del derecho de castigo, y cambia constantemente de papel para conseguir la satisfacción de sus caprichos. El niño indefenso y abandonado a tal arbitrio, a tal manejo, precozmente despertada su sensibilidad y expuesto a todos los desengaños, interrumpido con frecuencia en el ejercicio de las funciones sexuales que le son encomendadas por su incompleto dominio de las necesidades naturales, todas estas incongruencias tan grotescas como trágicas quedan impresas en el desarrollo ulterior del individuo y en su neurosis, provocando un infinito número de afectos duraderos que merecería la pena examinar minuciosamente. En aquellos casos en los cuales la reacción erótica se ha desarrollado entre dos sujetos infantiles, que es una posibilidad que también hemos discutido y hablado anteriormente, el carácter de las escenas sexuales continúa siendo repulsivo, puesto que toda relación infantil de este orden supone la previa iniciación de uno de los protagonistas por un adulto. Las consecuencias psíquicas de tales relaciones infantiles son extraordinariamente hondas. Los dos protagonistas quedan unidos para toda su vida por un lazo invisible. Aquí se está poniendo un poquito metafísico, querido doctor Freud, pero es un juego. Dice el texto. En ocasiones son detalles accesorios o secundarios de estas escenas sexuales infantiles los que en años posteriores alcanzan un poder determinante con respecto a los síntomas de la neurosis. Así, uno de los casos por mí examinados, la circunstancia de haberse enseñado al niño a excitar con sus pies los genitales de una persona adulta, bastó para fijar a través de años enteros la atención neurótica del sujeto en sus extremidades inferiores y su función eh, estamos hablando de los pies, ¿vale? Los pies y caminar o desplazarse, ujú, provocando finalmente una paraplegia, es decir, que ya no pudiera caminar. Ujú. En otro caso, se trataba de una enferma cuyos ataques de angustia, que solían presentarse a determinadas horas del día, solo se calmaba con la presencia de una de sus hermanas, careciendo de tal eficacia el auxilio de las demás hermanas, ¿se entiende? La razón de esta preferencia hubiera permanecido en el misterio si el análisis no hubiese descubierto que la persona que en su infancia le había hecho objeto de atentados sexuales,
preguntaba siempre si se hallaba en su casa dicha hermana, porque la temía, sin duda, ser sorprendida. Ok. La fuerza determinante de las escenas infantiles se oculta a veces tanto que un análisis superficial no logra descubrirla. Creemos entonces haber hallado la explicación de cierto síntoma en el contenido de alguna de las escenas posteriores, pero al tropezar luego en el curso de nuestra labor con una escena sexual infantil de idéntico contenido, reconocemos que la escena posterior debe exclusivamente su capacidad de determinar síntomas a su coincidencia con la anterior. Ujú. No queremos, por tanto, negar toda importancia a las escenas posteriores. Si se me planteara la labor de exponer aquí las reglas de la producción de síntomas histéricos, habría de reconocer como una de ellas la de ser elegida para síntoma aquella representación que es hecha resaltar por la acción conjunta de varios factores y despertada simultáneamente desde diversos lados, regla que en otro lugar he tratado de expresar con el acerto de que los síntomas histéricos se hallan súper determinados. Ujú. Eso es importantísimo, queridas y queridos. El síntoma es, digamos, producto de, ujú, y no casual, no es casualidad. Ujú. Hemos dejado antes, aparte, con todo, como tema especial, la relación entre el origen o la etiología reciente y la infantil. Pero no queremos abandonar la cuestión sin transgredir, por lo menos con una observación, nuestro anterior propósito. Ha de reconocerse la existencia de un hecho que desorienta nuestra comprensión psicológica de los fenómenos histéricos y parece advertirnos que nos guardemos de aplicar una misma medida a los actos psíquicos de los histéricos y de los normales. A ver, nos referimos a la desproporción comprobada en el histérico entre el estímulo psíquicamente excitante y la reacción psíquica. Desproporción que tratamos de explicar con la hipótesis de una excitabilidad general anormal o, en un sentido fisiológico, suponiendo que los órganos cerebrales dedicados a la transmisión presentan en el enfermo un estado especial psíquico o se han sustraído de la influencia coercitiva de otros centros superiores. Esto creo que podemos, hasta cierto punto, em, tal vez no desecharlo, pero sí mm, colocarlo como una hipótesis o una observación que no se comprobó. Ajá. Mm, Podemos decir que la hiperexcitabilidad, la extremada sensibilidad de determinados individuos se debe a condiciones cerebrales específicas. Ajá. Digámoslo así, una cierta, voy a usar palabras más presentes, cierta intolerancia a la frustración, pero por motivos biológicos. Ajá. No, ajá, no es tanto así. Es más bien, digámoslo así, y esto se planteó como una hipótesis, una falla en la comunicación cerebral. Ujú. Cerebral, porque aquí hablando del sentido fisiológico. Ujú. Estamos hablando justamente de la estructura del cerebro, pero Freud no profundizó, digamos, en ese sentido. Dice el texto, y a pesar de ser neurólogo, ¿no? Era una cuestión, digamos, que le llamaba la atención, pero que al mismo tiempo no terminó por formar la parte central de su trabajo en el psicoanálisis. Dice el texto, no quiero negar que ambas teorías pueden proporcionarnos en algunos casos una explicación exacta de los fenómenos histéricos, pero la parte principal del fenómeno, la reacción histérica normal y exagerada a los estímulos psíquicos, permite una distinta explicación, en cuyo apoyo pueden aducirse infinitos ejemplos extraídos del análisis. Esta explicación es como sigue. La reacción de los histéricos solo aparentemente es exagerada.
Tiene que parecérnoslo porque no conocemos sino una pequeña parte de los motivos a que obedece. En realidad, esta reacción es proporcional al estímulo excitante y por tanto, una reacción normal y psicológicamente comprensible. Ujú. Así lo descubrimos en, en cuando, dice, el análisis agrega a los motivos manifiestos conscientes en el enfermo aquellos otros motivos que han actuado sin que el enfermo conociese ni pudiera, por tanto, comunicarlos. Mm. Podría llenar página tras página con la demostración del importante principio antes enunciado en todos y cada uno de los elementos de la actividad psíquica total de los histéricos, pero habré de limitarme a exponer algunos ejemplos. Recuérdese la frecuente susceptibilidad psíquica, susceptibilidad de sensibilidad, ¿vale? De los histéricos que ante la menor desatención reaccionan como si de una mortal ofensa se tratase. Es decir, por ejemplo, nos hablan, no tengo mi celular, se está cargando, pero supongamos, esto es mi celular y me hablan, ajá, ujú, que no me estás escuchando, no soy nada para ti, no te importo, ya no te quiero hablar jamás, y se va, pum, ajá. Recuérdese la frecuente susceptibilidad psíquica de los histéricos, que ante la menor desatención reaccionan como si de una mortal ofensa se tratase. ¿Qué pensaríamos si observásemos una tan elevada susceptibilidad ante motivos insignificantes entre dos personas normales? Por ejemplo, en un matrimonio. Se me secó la garganta. Salud. Agüita. Dice el texto. Deduciríamos que la escena conyugal presenciada no era únicamente el resultado del último motivo insignificante y que en el ánimo de los protagonistas habían ido acumulándose poco a poco materias detonantes que en el último pretexto había hecho estallar en su totalidad. En la histeria sucede lo mismo. No es la última insignificante molestia la que produce el llanto convulsivo, el ataque de desesperación y el intento de suicidio, contradiciendo el principio de la proporcionalidad entre el efecto y la causa. Lo que pasa es que dicha mínima mortificación actual ha despertado los recuerdos de múltiples e intensas ofensas anteriores, detrás de las cuales se esconde aún el recuerdo de una grave ofensa jamás cicatrizada, recibida en la infancia. Igualmente, cuando una joven se dirige los más espantosos reproches por haber permitido que un muchacho acariciase secretamente su mano y contrae a partir de aquel momento una neurosis. Puede pensarse en un principio que se trata de una persona anormal, excéntrica e hipersensitiva. Pero no tardaremos en cambiar de idea al mostrarnos el análisis que aquel contacto recordó a la sujeto otro parecido, experimentado en su niñez y enlazado con circunstancias menos inocentes, de manera que sus reproches se refieren a, en realidad a aquella antigua historia. Por último, el enigma de los puntos histerógenos encuentra también aquí su explicación. Al tocar uno de tales puntos, realizamos algo que no nos proponíamos. Despertamos un recuerdo que puede provocar un ataque de convulsiones. Y cuando se ignora la existencia de tal elemento psíquico intermedio, se ve en el ataque un efecto directo del contacto. Los enfermos comparten tal ignorancia y caen, por tanto, en errores parecidos, estableciendo constantemente falsos enlaces entre el último motivo consciente y el efecto dependiente de tantos elementos intermedios. Pero, cuando se ha hecho posible al médico reunir para la explicación de una reacción histérica los motivos conscientes y los inconscientes, se ve obligado a reconocer que la reacción del enfermo, aparentemente exagerada, es casi siempre proporcionada y solo anormal en su forma. Es decir, queridas, queridos, histerias vemos, corazones no conocemos, realidades desconocemos. Ajá, dice el texto.
Contra esta justificación de la reacción histérica a estímulos psíquicos, se objetará con razón de que de todos modos no se trata de una reacción normal, pues los hombres sanos se conducen de modo muy distinto, sin que actúen en ellos todas las excitaciones pasadas cada vez que se presenta un nuevo estímulo. No estaría tan seguro, pero voy a continuar con el texto. Se experimenta así la impresión de que en los histéricos conservan su eficacia todos los sucesos pretéritos a los que ya han reaccionado con tanta frecuencia y tan violentamente, pareciendo estos enfermos incapaces de llevar a cabo una descarga de los estímulos psíquicos. Hay en esto algo de verdad, pero no debe olvidarse que los antiguos sucesos vividos por los enfermos actúan al ser estimulados por un motivo actual como recuerdos inconscientes. Parece como si la dificultad de descarga y la imposibilidad de transformar una impresión actual en un recuerdo inofensivo dependieran precisamente de los caracteres peculiares de lo psíquico inconsciente. Ejemplo, van caminando por la calle y les llega un perfume. Era el perfume de ella o de él, por supuesto, dependiendo de su historia. Y claro está que nadie nos lleva a eso, nuestro propio recuerdo. Ajá. Así, ¡pum! Y pega, por supuesto, dependiente de la intensidad de aquella relación. Ujú. Dice el texto, parece así como si la dificultad de descarga y la imposibilidad de transformar una impresión actual en un recuerdo inofensivo dependieran precisamente de los caracteres peculiares de lo psíquico inconsciente. Como se ve, el resto del problema es nuevamente psicología, y psicología de un orden muy distinto al estudiado hasta ahora por los filósofos. A esta psicología que hemos de crear para nuestras necesidades, a la futura psicología de las neurosis, he de remitirme también al exponer como final algo en lo que se verá. Quizá, al principio, un obstáculo a nuestra iniciada comprensión de la etiología de la histeria. He de afirmar, en efecto, que la importancia etiológica o de origen de los sucesos sexuales infantiles no aparece limitada en el terreno de la histeria, extendiéndose también a la singular neurosis obsesiva e incluso, quizá, a la paranoia crónica y a las psicosis funcionales. Entiendo esto como, digámoslo así, cuadros clínicos, pero que logran integrarse, digámoslo así, como a la sociedad. Ajá. Pueden tener trabajo, pero tienen alucinaciones. Pueden tener familia, pero, digamos, suelen ser también justamente individuos excéntricos. Ajá. Dice el texto. No puedo hablar aquí con la precisión deseable porque el número de mis análisis de neurosis obsesivas es aún muy inferior al de la histeria. Con respecto a la paranoia, solo dispongo de un único análisis suficiente y algunos otros fragmentarios. Aquí sobre este análisis, véase eh, ver el análisis de Frau P. En estas obras completas. No sé cuál es ese análisis, ¿eh? Voy a preguntarle a... ¿Quién es Frau P? Vamos a ver, voy inmediatamente a... ¿cuál fue el caso? ¿Cuál, a ver, fue el caso de Frau P en Sigmund Freud? Sigmund Freud. Frau P. Frau P nos dice la inteligencia artificial, la señora P. Mm, nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa, ya lo habíamos citado, estará en la descripción, pero no recuerdo. Miren, se los muestro en pantalla. Esto nos lo muestra Gemini de Google. Mujer de 32 años diagnosticada con paranoia crónica. Sufría sospechas extremas hacia sus familiares, delirios de persecución, alucinaciones auditivas, voces que la insultaban o reprochaban, es decir, regañaban. Ajá. Alucinaciones visuales, veía genitales masculinos y cuerpos al desnudo. Alucinado. Ujú.
Sensaciones extrañas también en el bajo vientre. Su explicación de Freud, el detonante de su brote ocurrió cuando su hermano dejó de visitarla tras una pelea con el esposo de ella. Freud atribuyó la paranoia a a la proyección y retorno de recuerdos reprimidos de experiencias sexuales ocurridas con su hermano durante la infancia. Si mal no recuerdo, es el propio hermano quien lo cuenta. Ajá. Pero bueno, eh, les dejo el texto en la descripción. En lugar de aceptar el trauma de manera interna, el aparato psíquico de la paciente lo proyectaba hacia el mundo exterior en forma de delirios y alucinaciones. Ok. Eh, el manuscrito J, ese no sé si lo tenga en la lectura del volumen uno de Ediciones Amorortu. Voy a ver. Manuscrito J. Ujú. Estando sola en casa, la paciente sufrió un ataque agudo de angustia con mareos, opresión en el pecho y taquicardia, parestesia cardíaca. Ajá. Tras el ataque creyó erróneamente que se debía a que se había envenenado al comer hongos y huevos por la mañana. Ok, ok. Entonces puede ser cualquiera de esos dos, señora PJ. Ok. De todos modos, investigo y les dejo los textos en la descripción. ¿Dónde está? Aquí está. Regresamos al texto principal. Ya vamos. Nos faltan 5 páginas. Vale, vale, vale. Am, pero en lo que estos casos he hallado, me ofrece garantías de exactitud y me produce y me promete resultados positivos en futuros análisis. Recordemos, estamos hablando de que Freud ha visto pocos casos de obsesión y solo uno de paranoia. Ajá. Dice el texto. Se recordará quizá que en ocasiones anteriores he sostenido ya la síntesis de la histeria y la neurosis obsesiva bajo el título de neurosis de defensa, aunque no había llegado aún al descubrimiento de su común etiología infantil. Añadiré ahora que todos mis casos de representaciones obsesivas me han revelado un fondo de síntomas histéricos, en su mayoría sensaciones y dolores, que podían ser referidos precisamente a los más antiguos sucesos infantiles. ¿Qué es lo que determina que de las escenas sexuales infantiles haya de surgir luego, al sobrevenir los demás factores patógenos? Bien la histeria, bien la neurosis obsesiva o incluso la paranoia. Esta extensión de nuestros conocimientos parece disminuir el valor etiológico o de origen de dichas escenas, despojando de su especialidad a la relación etiológica. No me es posible dar todavía una respuesta precisa a esta interrogación, pues no cuento aún con datos suficientes. He observado hasta ahora que las representaciones obsesivas se revelan siempre en el análisis como reproches, regaños, ajá, disfrazados y deformados, correspondientes a agresiones sexuales infantiles, siendo por tanto más frecuentes en los hombres que en las mujeres, y desarrollándose en aquellos con mayor frecuencia que la histeria. Ajá. De este hecho puede deducirse que el carácter activo o pasivo del papel desempeñado por el sujeto en las escenas sexuales infantiles ejerce una influencia determinante sobre la elección de la neurosis ulterior o posterior. Ajá. Ay, caray. Vamos, vamos. Lo acabamos hoy. De todos modos, no quisiera disminuir con esto la influencia correspondiente a la edad en que el sujeto vive dichas escenas infantiles y y a otros distintos factores. Sobre este punto habrán de decidir nuestros futuros análisis, pero una vez descubiertos los factores que rigen la elección entre las diversas formas posibles de la neuropsicosis de defensa, perdón, se nos planteará de nuevo un problema puramente psicológico, el relativo al mecanismo de la estructura de la al relativo, el relativo al mecanismo que estructura la forma elegida, es decir, el tipo de neurosis, que puede ser histeria o obsesión. Ajá. Llego aquí al final de mi trabajo, preparado a la contradicción. Quisiera dar a mis afirmaciones un nuevo apoyo antes de abandonarlas a su camino. Cualquiera que sea el valor
que se conceda a mis resultados, he de rogar que no se vea en ellos el fruto de una cómoda especulación. Reposan en una laboriosa investigación individual de cada enfermo, que en la mayoría de los casos ha exigido 100 o más horas de penosa labor. ¡Wow! Más importante aún que la acepción de mis resultados es para mí la del método del que me he servido, totalmente nuevo, difícil de desarrollar y sin embargo insustituible para nuestros fines científicos y terapéuticos. No es posible contradecir los resultados de esta modificación mía del método de Breuer, dejando a un lado este método y sirviéndose tan solo de los hasta aquí habituables. Ya me cansé. Ello equivaldría a querer rebatir los descubrimientos de la técnica histológica por medio de los datos logrados en la investigación macroscópica. Ay, un, un ejemplo un poco difícil, queridos y queridas. Voy a dejarlo así. Eh, Simplemente Freud quiere continuar en su investigación y con su método. Digámoslo así. Ajá. Al abrirnos este nuevo método de investigación, el acceso a un nuevo elemento del suceder psíquico, a los procesos mentales inconscientes o, según la expresión de Breuer, incapaces de inconsciencia, nos ofrece la esperanza de una nueva y mejor comprensión de todas las perturbaciones psíquicas funcionales. Es decir, que tienen una función, que tienen una utilidad. Ajá. Eso sí quisiera contrastarlo. Antes, vamos a finalizar esto. No puedo creer que la psiquiatría dilate más tiempo en servirse de él. No sé por qué me raspa la garganta. ¿Será el agua? Recuerdo haber lavado el envase, pero bueno. mm, Quisiera ver esto. Perturbación psíquica funcional. ¿Lo dice igual la otra traducción? Bueno, vemos un poquito de... mm, Eso ya lo hemos leído. Eso también. Sobredeterminados, correcto. Solo en apariencia, la reacción es exagerada, etcétera. No, ¿dónde está? A ver, ¿cómo acaba este? La psiquiatría, es verdad, ya Freud estaba despidiéndose, mm, y menciona, espero que la psiquiatría use mi método. Ujú. Puntos histerógenos, ya lo leímos. Recuerdos psíquicos, recuerdos inconscientes, también ya lo leímos. Mm, la psicología que debemos creer, creo que es este párrafo. Mm, no, un poquito más adelante. Caray, leímos bastante hoy. He llegado al término de mis elucidaciones. Ok, ok. Ah, miren, según esto, aquí acaba este. Caray, ¿en serio aquí acaba? No puedo creer. Perturbaciones psíquicas funcionales, es exactamente lo mismo. Y según esto, ¿ya acabamos? No, no acabamos después. No, qué caray. ¡Ya acabamos! ¡Oh! ¡Wow! Ok, ok. Miren, qué rápido. En fin, queridas, queridos. Ah, fue un efecto psíquico, sin duda. Fue, digamos, una trampa mía. Mm, Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos la próxima semana, ya con el título de La sexualidad en la etiología de las neurosis, texto de 1898. Estamos cada vez más cerca de la interpretación de los sueños. Creo que nos faltan dos o tres textos en las traducciones comparadas para llegar a la obra magna de Sigmund Freud. Ajá. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Bye.